Muy buenas noches. Hoy, como todos los domingos, nos encontramos con ustedes para platicar en nombre de la ley. En esta ocasión estamos transmitiendo desde el Tribunal Electoral del Distrito Federal, a donde nos ha recibido nuestro invitado de este domingo, que es el magistrado presidente de dicho tribunal, Armando Hernández. Armando, muchas gracias por recibirnos y permitirnos estar contigo para esta charla. Al contrario, muchas gracias, Pepe. Un placer estar aquí contigo y con todo el auditorio. Es muy oportuna el momento en el que tenemos esta visita al Tribunal Electoral del Distrito Federal. Hace unas semanas, en el país y en muchas entidades de manera concurrente, se celebraron elecciones. El Distrito Federal fue una de ellas y precisamente el Tribunal Electoral del Distrito Federal es quien se encarga de atender y dirimir los conflictos jurídicos que se presentan con motivo de dichos procesos electorales. No solamente con motivo de lo que sucedió en la jornada electoral ese domingo de elecciones, sino con todas las cuestiones que crean problemática, disputa jurídica a través de un proceso electoral que se lleva meses de acuerdo a nuestra legislación, desde la selección, postulación de candidatos, la celebración de los actos de campaña electoral y que culmina con el día de la elección, lo que jurídicamente se llama la jornada electoral, y que en esos momentos se abre para las autoridades jurisdiccionales, para los jueces electorales, un periodo de trabajo muy especial referente a las diversas impugnaciones, inconformidades, conflictos, disputas que se presentan fundamentalmente entre los contendientes, bien sean estos partidos o candidatos. Armando, yo quisiera preguntarte para comenzar y para ilustrar un poco la idea que tenemos de este tribunal. ¿Cómo está compuesto? ¿Cómo se forma este tribunal? ¿Cómo está integrado? El Tribunal Electoral del Distrito Federal está integrado por un pleno de 5 magistrados, entre los cuales se designa un presidente. Y este pleno resuelve de manera colegiada todas las impugnaciones y procedimientos que son materia de su trabajo. Entre las impugnaciones están los juicios electorales y los juicios para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, pero también tenemos el trámite de quejas. Ahora, con la nueva reforma constitucional, se le atribuye al tribunal el establecer sanciones por los procedimientos especiales sancionadores, es decir, aquellas irregularidades administrativas en las que pueden incurrir partidos y candidatos. Ya nos toca a nosotros imponer la sanción correspondiente. ¿Qué tipo de sanciones hay? Pues sanciones administrativas, es como en todo el campo administrativo, multas, y la más grave podría llegar a ser incluso la pérdida de registro o negativa de registro de un candidato o partido cuando se comete una conducta muy grave. Entonces, finalmente el tribunal resuelve tanto medios de impugnación como quejas, y eso es toda la materia de trabajo que nosotros aquí tenemos. Este trabajo imaginamos que es cuantioso y sobre todo que tiene un tiempo límite, ¿verdad? Es decir, no son de los juicios que pueden durar años como en otras materias jurídicas. ¿Muchos asuntos has tenido en este proceso electoral? Sí, así es. Debido a la naturaleza de los juicios electorales, evidentemente los plazos son muy cortos. Por ejemplo, para la interposición de un juicio en esta materia son 4 días naturales, lo que hace también que muchos de los que presentan sus medios de impugnación tengan muy reducidos plazos para elaborar sus escritos de demanda y sus medios de impugnación. Y por supuesto que como el fin es irle dando certeza a las distintas etapas del proceso electoral, vamos dejando resueltos cada uno de ellos. Ahorita, por ejemplo, ya terminamos todos los medios de impugnación de las etapas previas a la elección y estamos en la sustanciación de los medios de impugnación que se refieren a la jornada del 7 de junio. De los cuales recibimos un total de 255, es un número bastante importante. Ya hemos resuelto algunos de ellos y todavía tenemos alrededor de 169 en proceso de solución.
desde que se integre el expediente, se realiza la investigación hasta que se dicta la sentencia. Y luego nuestras sentencias también pueden ser impugnadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso en la Sala Regional Distrito Federal, que es la que a donde corresponden las impugnaciones. Una especie de apelación, una especie de segunda instancia, sí es, que es una instancia federal, y finalmente pues ahí tenemos algunos asuntos también que nos ha regresado la sala para volver a hacer algunas revisiones. Correcto. Mencionabas que tienen en ocasiones un plazo muy corto los impugnantes. Sí. Se nos ocurre a muchos ciudadanos que habrá impugnantes que tengan escrita la impugnación antes del proceso y antes de la falta, ¿verdad? Sí, sería lo ideal. No solo eso, tener ya previamente elaborada una estrategia jurídica de defensa de cada partido y candidato de su votación. También es muy importante que los partidos y los candidatos se capaciten en la materia electoral, porque es una materia muy técnica, a veces un tanto complicada, los términos son muy cortos, pero es por la propia naturaleza del proceso electoral, todos los tiempos son muy cortos en el proceso electoral, y pues también el tribunal tiene tiempos limitados para resolver. Por ejemplo, los medios de impugnación relativos a la jornada electoral los tenemos que resolver cuando menos un mes antes de la toma de protesta de cada uno de los cargos. En este caso, en esta elección de 2015 se eligieron diputados a la Asamblea Legislativa por ambos principios, o sea, mayoría relativa y representación proporcional, y jefes delegacionales. Por lo tanto, tenemos que en este mismo mes resolver lo relativo a diputados y posteriormente, un mes antes, cuando mucho, de la toma de protesta de jefes delegacionales, es nuestro último plazo para resolver lo relativo a esas elecciones. ¿Existe, como en algunas materias, alguna resolución previa, alguna resolución de entrada de parte de los tribunales cuando la impugnación es notoriamente improcedente, frívola, es decir, que solamente pretende algún efecto distinto del de la justicia? Sí, usualmente cuando se presentan, como en todas las demás materias, causales de improcedencia, sí, se hace una revisión previa, entre otras cosas, extemporaneidad, falta de firma, que se llegan a dar casos, sí, y algunos otros de las causales de improcedencia previstas por nuestra legislación procesal. Es la primera revisión que se hace, como todo órgano jurisdiccional, y se llegan a desechar algunas por falta de digamos, elementos de procedencia. No se abre el juicio en esos casos. No se abre el juicio, se dan los desechamientos. Se dan los desechamientos. ¿Números? Pues ¿Como cuántas? Como les decía, todavía tenemos ahorita, o sea, hemos resuelto alrededor de... tenemos un total de 255, hemos resuelto 87 a la fecha, estamos en proceso de sustanciación de 169 y tendremos seguramente para esta misma semana resuelta la totalidad de los medios de impugnación. Estos se refieren a los sucesos de la jornada electoral. A los sucesos de la jornada electoral. ¿Y antes de la jornada, durante las campañas? Durante las campañas tuvimos también una buena cantidad de juicios electorales y juicios para la protección de derechos políticos electorales sobre los aspectos relacionados con los distintos etapas previas a la jornada, ¿no? Por ejemplo, registro de candidatos. Cuando se dio el registro de candidatos hubo distintos medios de impugnación. Incluso tuvimos, y creo que un número muy importante, de procedimientos especiales sancionadores previos a la jornada, es decir, quejas de un ciudadano contra un candidato, de un partido contra otro, de un ciudadano contra un partido, etcétera. De estas quejas o procedimientos especiales sancionadores tuvimos una buena cantidad, un buen número, y resolvimos en la fecha previa a la jornada pues las últimas que nos habían llegado. Sin embargo, todavía a la fecha nos siguen llegando del Instituto Electoral del Distrito Federal algunos procedimientos especiales sancionadores, porque aun cuando están vinculados con la equidad en la contienda, estos no cesan sus efectos, inclusive después de que se haya llevado a cabo la jornada electoral. Pero sí podemos estar seguros de que todo quedará resuelto en tiempo, ¿verdad? Podemos estar seguros, el tribunal ha realizado todas las actividades que tienen que realizar. Tenemos 5 ponencias, cada una de los distintos magistrados que integramos el Pleno, y en cada una de las ponencias están turnados los asuntos, de tal forma que resolveremos, como decía, primero de diputados locales esta semana y luego lo de jefes delegacionales a más tardar el día 1 de septiembre.
Y una de las funciones principales del tribunal es dotar de certeza y legalidad a los resultados de la jornada. Así es que la ciudadanía del Distrito Federal puede estar segura plenamente, primero, de que estarán resueltos en tiempo y forma todos los asuntos que fueron sometidos a nuestra consideración, y segundo, de que este tribunal actuará conforme a derecho, con apego a la legalidad, como es su función y su naturaleza, siempre a la vanguardia y protegiendo los derechos políticos electorales de los ciudadanos del Distrito Federal, haciendo respetar la voluntad popular emitida en las urnas, de tal manera que la prevalencia del voto popular es uno de los principios básicos para nuestra actuación, y por supuesto también pueden estar seguros de la certeza, objetividad, imparcialidad con que ese tribunal actúa de acuerdo con los principios que lo rigen en la norma jurídica. Comentabas que ustedes resuelven, que estas resoluciones de ustedes pueden ser impugnadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así es. De todas maneras, da el tiempo para que los candidatos impugnados puedan asumir sus funciones. Sí, por supuesto, precisamente por eso nosotros tenemos un mes antes de la toma de protesta de cada cargo, porque en ese mes todavía se puede impugnar nuestra resolución ante la Sala Regional Distrito Federal del Poder Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en su caso en Sala Superior todavía. ¿No corro el riesgo de que mi delegación se quede sin jefe delegacional? No corre ningún riesgo de que las delegaciones o los diputados no se puedan integrar. Que queden funcionando, que es el objeto principal de los procesos electorales democráticos. Así es. La continuidad en el ejercicio del poder. Y en el caso de nosotros, en la etapa que se conoce como calificación de la elección, porque la jornada ya tuvo lugar, ya la votación ya está dada, y nosotros lo que hacemos se conoce en términos generales como calificación de la elección. Vamos a un brevísimo corte y regresamos para seguir platicando con el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal. Con Armando Hernández, presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal. Armando, tienes un trabajo como juzgador particularmente complicado. La mayoría de tus contendientes, de tus litigantes, son figuras políticas. La materia de disputa son espacios de poder político. Así es. En términos generales. A veces quienes discuten son los partidos políticos, a veces se incorporan a esta disputa los candidatos, y no falta que también pues las agrupaciones ciudadanas, etcétera, tengan algo que manifestar dentro o fuera del proceso. La guerra muchas veces no solo es judicial, sino es mediática, a veces es ante la opinión pública, a veces es en las calles, a veces es en muy distintos foros. ¿Cómo siente el Tribunal Electoral esas presiones cuando las hay? Esas presiones de tiempo, esas presiones de urgencia, ese litigio fuera del proceso. ¿Cómo lo siente el tribunal? ¿Cómo lo maneja? Es un tema muy importante, Pepe. Yo creo que, primero, si uno ve la materia jurisdiccional en general, es raro, se llegan a dar casos donde se litigue no solo en el tribunal, sino también en los medios, y eso genera pues un ambiente distinto. Pero en la materia del Tribunal Electoral todos los asuntos son de interés general, porque se trata de la elección de las autoridades, de nada más y nada menos que del Distrito Federal. Entonces, sí es muy común que, dado que los litigantes son actores políticos, candidatos, partidos, etcétera, haya un interés de ellos de difundir su opinión, sus ideas, por vías, además de la vía natural que son los expedientes. Como tú sabes, la verdad legal, la verdad jurídica es la que obra en las constancias de los expedientes, y no así la que se declara en los medios de comunicación o en otras vías.
de tal forma que nosotros, pues evidentemente atendemos lo que dice el expediente, atendemos las peticiones, argumentos y necesidades de lo que está planteado en los expedientes y se atienden pues con un criterio jurídico, como tiene que ser nuestro perfil de carácter jurisdiccional. Muchas veces los actores políticos consideran a este un tribunal político por la materia de las impugnaciones que resuelve, pero no deja de ser un órgano jurisdiccional, y un órgano jurisdiccional tiene que resolver conforme a derecho. Como todo órgano de justicia, claro, lo que tiene que hacer es tomar la ley, hacer la interpretación correspondiente y aplicarla al caso concreto. No hay manera de hacerlo de otra forma, ¿no? Este es un órgano, una instancia jurisdiccional. A diferencia de la autoridad administrativa, nosotros nos regimos por una estricta aplicación de la norma. No digo que no lo haga la autoridad administrativa, pero digamos su naturaleza, inclusive los miembros que conforman la autoridad administrativa electoral no necesitan ser abogados, pero en cambio para ser magistrado por evidentes razones se requiere una carrera de derecho y una antigüedad, además nos piden de más de 10 años en el ejercicio de la profesión, porque lo que se hace pues es un aspecto eminentemente técnico jurisdiccional. Y es lo que ha pretendido nuestro país, es decir, que la calificación electoral, al final de cuentas, sea jurídica y no política. Así es, lo cual significaría que de alguna manera se sustrae de esa naturaleza política que corresponde a la materia de nuestras impugnaciones, claro, para resolverlo de manera técnica, jurídica, en forma jurisdiccional, y llegar no solo a la legalidad en el proceso, sino a la certeza y a otros valores mucho más elevados. Y hay muchos actores en esto, actores entre comillas, que no están en el expediente. Es decir, en una elección hay miles de ciudadanos que tienen preferencias, que tienen candidato, que tienen gusto por algún contendiente que está ganando o está perdiendo en el proceso, ¿verdad? Sí, así es, y creo que es muy importante también señalar que al Tribunal Electoral no le corresponde decir quién ganó. Eso ya está, el resultado ya se refleja con los resultados de la votación y con las decisiones emitidas por la autoridad administrativa electoral, en este caso el Instituto Electoral del DF. Al tribunal lo que le corresponde es calificar esa elección. Nosotros no vamos a decir quién ganó o quién no ganó, eso ya está. Nosotros vamos a calificar la legalidad de la elección, es decir, verificar si se siguieron todos los pasos que se tienen que seguir, si no se contaron los votos nulos de una manera inadecuada o si no se contaron los votos para un candidato, en fin, es decir, todo aquello que se refiere a la legalidad, verificamos que la casilla haya sido integrada de manera conforme a lo que establece la ley, en fin, todos los pasos de acuerdo con lo que haya sido impugnado por los interesados, que nos ayuden a revisar si el proceso fue o no legal. Eso es lo que hacemos, calificar la elección. Si nosotros revisando el expediente encontramos que todo se llevó a cabo conforme a derecho, pues se califica y se mantienen los triunfos que ya están decretados y que fueron obtenidos en las urnas por cada uno de los partidos políticos. Y es que en este factor de las pasiones, los abogados en muchas ocasiones vemos la presión que se ejerce sobre la ley y sobre lo que puede ser un razonamiento jurídico. Los aficionados al fútbol siguen discutiendo si aquel fue penalti o no fue penalti, ¿verdad? Todavía. Y los aficionados a la política en México, en ocasiones en la sobremesa siguen discutiendo la elección presidencial de 1930 y la de 1988. Sí, así es. Es decir, es una cuestión de no terminar, no prescribe, no. Sí, yo creo que es muy importante, para nosotros es un gran reto darle certeza a la ciudadanía y a los actores políticos de que la elección se llevó a cabo conforme a derecho, si es el caso. Sí. Y nosotros al momento de revisar expedientes y pruebas podemos llegar a la conclusión de si hay o no irregularidades que ameriten cambiar o anular alguna casilla, en fin. Pero en la medida en que nosotros podamos darle certeza a la gente, a la ciudadanía y a los actores políticos, creo que va a ser muy importante que todos reconozcan pues que el resultado o se mantiene o se modifica en su caso, pero todo conforme a derecho. Y es una paradoja que cuando un país evoluciona en sus aspectos de legalidad electoral, es curiosamente cuando más se genera disputas jurisdiccionales en la materia. Es decir, en los países donde hay dictaduras,
no hay disputa electoral, no hay juicios electorales y en muchos no hay magistrados electorales. Yo creo que es una bondad de nuestro sistema el tener la posibilidad de que todas las inconformidades se canalicen institucionalmente en órganos jurisdiccionales. El elevado número de medios de impugnación que tenemos creo que es una buena noticia para la democracia y para la ciudadanía, porque quiere decir que los actores políticos en principio confían en este tribunal y eso nos permite tener en su cauce todos los medios de impugnación. Y nuestras resoluciones, si los partidos no están de acuerdo, como suele suceder en todo juicio, ¿no? Alguna de las partes pues no está de acuerdo, tienen inconformidades, entonces tienen una nueva opción, una nueva instancia a la que acudir para verificar que este tribunal también haya actuado conforme a derecho y apegado a la ley. El legendario Zúñiga y Miranda, que contendió como 7 o 9 veces por la presidencia, creo que 4 de ellas contra Porfirio Díaz, que nunca ganó, pero que siempre se dijo que le habían hecho trampa, nunca tuvo un tribunal a donde recurrir. No había esta instancia, esta figura, es una de las bondades, insisto, una de las novedades que ha venido consolidando de nuestro sistema democrático y creo que es muy bueno para todos tener estos cauces institucionales con los que cuenta toda la población y con los que cuentan los actores políticos para darle certeza a nuestros procesos democráticos. Al final de cuentas, en la mayoría de los casos, las sentencias son acatadas, son recibidas, son, ¿cómo pudiéramos decir? Se resignan los candidatos perdedores, los ciudadanos cuyo candidato no ganó. Al final de cuentas el orden sigue, ¿verdad? Sí, el proceso electoral es una serie de etapas. La primera etapa, donde se registran candidatos, las campañas, precampañas y campañas, el día de la jornada, el escrutinio y cómputo de resultados y ahora la calificación. Son etapas. Creo que yo diría, más que resignarse, tienen que estar de acuerdo con la legalidad de las distintas etapas. Y en esta última, yo insisto, los resultados ya están. Es en la calificación donde se determina si esos resultados se obtuvieron o no de manera legal y apegada a derecho. Nada más, aquí no se ventila o no se resuelven los asuntos de legitimidad, qué partido tiene mayor legitimidad que otro, claro, eso, claro. Nuestro tribunal es de legalidad y entonces aquí resolvemos estrictamente esto. Si la elección en cada una de las demarcaciones y distritos electorales fue realizada conforme a derecho. Y a partir de las pruebas que tenemos, también creo que en materia electoral, a diferencia de otras materias jurídicas, nuestros medios de pruebas es algo muy complicado. Puede ser que alguien haya observado físicamente una irregularidad electoral, de esas que están prohibidas por la ley, compra de votos, despensas, acarreos. Sin embargo, probar eso a veces en un expediente no resulta tan sencillo. Las fotografías o medios documentales no siempre nos llevan a la misma conclusión que el oferente cree que puede tener o el mismo alcance que le puede dar a uno de estos instrumentos. Entonces sí tiene cierto grado de dificultad el elemento probatorio y quizá también por eso muchas veces pueda generar decepción o frustración en aquellos que saben o conocen alguna irregularidad pero que no logran acreditarla en el expediente como debiera de ser. Para terminar nuestra charla, Armando, ¿qué le dirías a nuestra ciudadanía, la capitalina y la nacional, en esas materias? Creo que es muy importante que sepan que el Tribunal Electoral del Distrito Federal protege los derechos político-electorales de los ciudadanos, de los interesados, aspirantes tanto de candidatos de partido como de candidatos independientes, así como de los partidos políticos. Se protegen sus derechos político-electorales. Se da seguridad, legalidad y certeza al resultado de las elecciones, de la jornada electoral, a través del trámite de nuestros juicios y medios de impugnación, y que pueden confiar en el actuar de este tribunal, de nuestro pleno conformado por 5 magistrados, que tendrá tiempo y en forma y apegados a derecho, con estricta objetividad, legalidad e imparcialidad, los resultados de la calificación de la elección en los tiempos establecidos por la ley. Muchas gracias al magistrado Armando Hernández, presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal, por habernos recibido. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Muy buenas noches y hasta la próxima. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.